Bien, hoy iniciamos la segunda unidad en lo que tiene que ver con la introducción a los conceptos de programación lineal. Y aparte de los conceptos, estaríamos viendo entonces el primer método de solución, que es el método gráfico para resolver problemas. Como hemos dicho la última vez en la sesión pasada, las fases de cualquier estudio de investigación de operaciones pasa por varios puntos, desde fase uno, que tiene que ver con la identificación del problema y la recopilación de las informaciones que nos permitan a nosotros pasar a una segunda fase, que es la formulación del modelo matemático que representa el problema. Y ya posteriormente, en lo que tiene que ver con la fase 3, aplicamos los algoritmos convenientes, como el caso de el método gráfico, que pudiera ser y va a ser el primero eh, de, de, los, de los procedimientos que vamos a ver durante el semestre. Y ya posteriormente hacemos la validación y las pruebas y ensayos, la optimización del modelo para poder hacer la implementación. Pero bien, antes de pasar a lo que tiene que ver con la aplicación de procedimientos de solución, vamos a ver algún poco la literatura relacionada a los conceptos de programación. Eh, los elementos físicos que nosotros vamos a de una u otra forma utilizar, por lo menos para los problemas de vida real, son de grado uno. Las expresiones matemáticas que vamos a utilizar es álgebra lineal de grado uno. Las unidades físicas las vamos a hacer x1, x2 con variables. Entonces, la simbología general, de manera general, vamos a utilizar la expresión de la función objetivo, la vamos a llamar z. Esta función pudiera ser de maximización o pudiera ser de minimización de acuerdo al objetivo del problema. Las variables las vamos a llamar con las letras X con un subíndice que responda al número de la variable, porque pueden ser varias variables, los mínimos serían 2, y de ahí n variables. El margen de contribución o el margen de costo de los productos, pues en la expresión general le vamos a llamar C sub i j, o sea, solamente es un margen, si vamos a hablar de un producto, yo tengo un costo y tengo un precio de venta, la diferencia entre el precio de venta y el costo es lo que se conoce como el margen de contribución, que es lo que utilizamos para eh, analizar los problemas. Al final de cuentas es sobre el margen, no es sobre el precio de venta ni el costo, es simplemente cuál es el delta, que es lo que yo me gano con un producto. Es como que usted está vendiendo pizza y usted se gana 100 pesos por cada pizza que usted vende. Bueno, si usted se quiere ganar 1.000 pesos, tiene que vender 10 pizzas, porque al final de cuentas hay un margen. El margen es ese beneficio que se ve por la venta o la entrega de uno de los productos que estemos vendiendo o produciendo. En el caso de los lados derechos, que son los recursos, la disponibilidad de recursos, le llaman B sub i j, y ya el consumo de esos recursos, pues entonces lo vamos a ver con los A sub i j. En un momento vamos a ver la construcción ya de un modelo formal y trataremos de aplicar todos estos conceptos de manera ya más expedita. Como le decía previamente, los problemas que vamos a ver son o de maximización o de minimización, son los dos únicos objetos que vamos a establecer como objetivo. Y también a todos los problemas de vida real, vamos a establecer una restricción genérica que corresponde a que las variables o los resultados de las variables tienen que ser positivos. Yo no puedo decir que voy a vender menos 50 pizzas porque el negativo no tiene nada que ver de que voy a producir o produzco 10 pizzas o produzco 20, pero no puedo producir menos 10 pizzas. O sea, no tiene sentido físico el concepto de los números negativos. Estamos hablando de cosas que podemos contar, por ende son elementos ya más del lado de lo positivo que podemos establecer. Eh, hay algunas
conceptos de supuestos que para que los problemas los podamos resolver, tenemos que aplicar estos supuestos de manera general. Y es que todos los problemas de programación lineal tienen que cumplirse el concepto de proporcionalidad. Dígase, el nivel de actividad debe ser proporcional a el aporte que esto se realiza en la función objetivo. Previamente habíamos dicho que me ganaba 100 pesos por cada pizza. La proporcionalidad se refiere a que si yo vendo 2 pizzas, pues me gané 200. Si vendo 3, me gané 300. Existe una proporcionalidad en el comportamiento de la función objetivo respecto de la actividad o de el desarrollo de la actividad que estemos haciendo. Entonces, como decíamos, para yo poder ganar 1.000 pesos, tengo que vender 10 pizzas, pero para ganar 2.000 tengo que vender 20 pizzas. O sea, hay una proporcionalidad. A eso es que se refiere este supuesto. No puede haber una disyuntiva en la proporcionalidad porque entonces ya no sería programación lineal, ya eso sería tema de otro esquema como programación dinámica que veremos ya en operaciones 2. Entonces, otro supuesto es el de supuesto de la aditividad. A lo que se refiere esto es, por ejemplo, usted vende varios productos. Imagínese que usted vende eh, lápices y lapiceros, o decir algo, o mochilas, eh, y cosas así. Bueno, si yo vendo 50 mochilas, 20 lápices y 100 lápices, 100 lápices y 20 lapiceros, por ejemplo, la aditividad lo que quiere decir es que la contribución individual de cada componente se puede sumar para evidenciar el todo. Si lo vemos de materia de función objetivo, está asociado a que esas contribuciones individuales se pueden sumar para decirnos cuál es el total del margen de contribución. En el caso de las restricciones, también se puede ver para identificar cuál es la utilización que vamos a comparar contra el tema de los límites de los lados derechos, que es la contraparte. Mientras que el supuesto de divisibilidad está muy asociado a los conceptos de programación lineal, donde los resultados que se van a obtener no necesariamente tendrán valores enteros. Y en ese contexto nosotros vamos a poder encontrar como valores matemáticos fracciones producto de la división de elementos. Entonces, como vamos a dividir entre valores concretos, en este caso racionales, pudiéramos obtener no necesariamente valores enteros, sino que diga que, por ejemplo, la solución matemática nos diga que tengo que vender, imaginémonos que la pizza, yo quiero ganarme, volvamos a los 100 pesos, yo quiero ganarme 1.250 pesos. Bueno, en realidad, tú te puedes ganar 1.200, te puedes ganar 1.300 si vendes 12 o vendes 13 pizzas, pero no específicamente 1.250. Entonces, el tema de la divisibilidad es que pudieran haber problemas en donde no necesariamente el resultado, realmente el resultado matemático te dijera que tú tienes que vender 12.5 pizzas, pero sabemos que no podemos generar 12.5 pizzas. Yo vendo 12 pizzas o vendo 13 pizzas. Entonces, ese supuesto de divisibilidad está asociado a que los resultados matemáticos de este tipo de problemas pudieran dar elementos fraccionarios. Y ya el tema de la certidumbre es que muchas de las y parte de la fase uno del estudio de investigación de operaciones es que nosotros podamos obtener las informaciones para poder formular nuestro modelo. Entonces, eh, esas informaciones no pueden ser otras incógnitas. Yo tengo que saber cuánto yo me gano con cada producto que vendo. No puede ser una incógnita. Aparte de que no sé cuánto voy a producir, tampoco sé cuánto me voy a ganar, pues entonces eso no tiene. Entonces la certidumbre se refiere a eso. Yo debo de conocer esas constantes. Entonces básicamente, eh,
los conceptos asociados a los supuestos de programación lineal. Y como le decíamos, para formular un modelo matemático, cualquiera que sea, debo de definir tres conceptos. Son la variable de decisión, la función objetivo y las restricciones, que era lo que vimos en la parte de la semana pasada respecto a la formulación del modelo matemático. Ese modelo o cualquier modelo matemático que vayamos a ver se hace en función de esos tres conceptos. Variable de decisión, objetivo y ya la parte de las restricciones. Entonces, vamos a tratar de, antes de profundizar en otros ejemplos de programación lineal, vamos a buscar uno que tenga que ver con el método gráfico. El método gráfico es una metodología que solo funciona cuando el problema tiene dos variables, dos caminos, dos opciones de decisión. Y básicamente la estructura que hace es para, en eje cartesiano, en el eje donde es positivo ambos elementos, pues entonces grafica todas las restricciones, la función objetivo e identifica cuál es el punto óptimo para la solución que vamos a implementar. En ese contexto, pues lo que hace es determinar cuál es el espacio factible y posteriormente ubicar cuál es el punto óptimo de la solución. Y para eso, entonces, realiza un poco de paso. Todos los problemas, decíamos desde la semana pasada, necesitamos formular un modelo matemático. Y la formulación de ese modelo implica identificar las variables de decisión, la función objetivo y las restricciones. Y ya luego, para poder aplicar el método gráfico, pues entonces hacemos un conjunto de pasos para poder graficar cualquier restricción, cualquier ecuación de una recta, necesitamos una información. Entonces, para yo graficar una recta, ¿qué tengo que conocer? Básicamente, yo quiero graficar una recta. ¿Qué informaciones necesito saber para poder graficarla? ¿Cómo graficas una recta? ¿Mm? ¿Alguien? Bueno, lo primero que se necesita una función que permita entender qué tipo de, cómo se va a ver la gráfica. Claro, pero tú tienes una expresión ya que tiene una ecuación. ¿Cómo tú graficas una ecuación lineal? ¿Cómo lo graficas? ¿Qué necesitas para graficar una recta? Primeramente tener un eje cartesiano, Yo poniendo, tengo, yo tengo, yo tengo esta expresión. ¿Cómo graficamos esta expresión? Tengo una recta, es una recta, una función fx, y es lineal. ¿Cómo graficamos esa función? ¿Cómo graficaban ustedes una función lineal en álgebra lineal y en matemáticas 014? bueno, a menos como yo lo hacía, yo ponía valores a X como valor independiente y a partir de ahí, sustituyendo los valores de X, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, en ese orden,
yo lo graficaba. Bien, pero en realidad eso es ya una función cuadrática que pudiéramos hacer una tablita de tratar de realizar. Pero básicamente, cuando estamos graficando una recta, se necesitan dos puntos. Y dos puntos es la conexión que tú necesitas para poder trazar tu recta. Se necesitan dos puntos. Entonces, ¿qué hacíamos en álgebra? Bueno, encontrábamos los puntos intersectos a los ejes cartesianos. Simplemente identificamos una variable cero y nos resaltaba cuál era el punto donde cortaba el eje cartesiano en esa función. Y así sucesivamente hacíamos el otro variable cero y nos daba el otro punto. Y la unión de esos dos puntos, pues entonces es lo que nos va a permitir a nosotros graficar esta función. Eh, En el caso de los modelos de vida real, como le decíamos, de expresiones, el, decíamos que los valores negativos no tienen sentido para nosotros en los problemas de vida real y por ende el primer cuadrante, el eje positivo para ambas opciones, es el cuadrante que vamos a utilizar para encontrar nuestra alternativa. Entonces el cuadrante 1 es este cuadrante donde el eje de la ordenada y el eje de la abscisa, ambas se mueven en la parte de lo positivo. No me interesa el tema de los negativos porque al final de cuentas las variables también tienen una restricción que habíamos leído previamente, la restricción de que los valores tienen que ser tienen que ser positivos. Entonces ahí... Ya, ¿dónde salía? Tú le das Micrófono, a la cuenta que tú quieres entrar. Yo tengo dos para preparar. micrófono. Bien. Entonces, y ya posteriormente que graficamos nuestras restricciones, vamos a poder graficar la función objetivo e identificar cuál sería ese punto presumiblemente óptimo para posteriormente encontrarlo con el procedimiento matemático del sistema de ecuaciones. Y finalmente ya con esto, pues encontrar entonces esa solución que es la que más aporta a la función objetiva. Bien. Para fines de ejemplo, no vamos a entrar en detalle en la lectura del ejemplo que está plasmado acá, eso lo dejamos, ustedes puedan hacerlo eventualmente. Nosotros vamos a tratar de ir directamente a un problema que tal vez nos permita dar luz un poco a las informaciones que estamos viendo. Antes de seguir profundizando un poco en la teoría de cómo se formulan los problemas, pues entonces tal vez sería bueno uno leer un problema en donde nos brinden informaciones y nosotros tratemos de analizar ese problema, identificarlo y poder entonces hacer la formulación y solución del mismo. Entonces me interesa que veamos posiblemente este problema corto en cuanto a la información suministrada, pero tiene muchas aristas que tal vez uno, dependiendo del nivel de profundidad que uno quiera llegar con él, pues entonces pudiéramos tener un problema realmente complejo para fines de un planteamiento de una solución adecuada. Entonces vamos a leer este problema del 317 y tratar de entenderlo y ver de qué forma eh, podemos plasmarlo en un ejercicio gráfico, convertir ese problema a un modelo matemático y posteriormente encontrar la solución con el procedimiento gráfico. Bien. Entonces dice que la empresa With Windows tiene 3 empleados que hacen 2 tipos de ventanas a mano. Una es forma con marco de madera y la otra se forma con marco de aluminio.
La ganancia es de 180 por cada marco de madera y 90 por cada ventana con marco de aluminio. Dob hace marcos de madera, es la persona que forma los marcos de madera y puede realizar 6 marcos al día. Linda, por su parte, hace 4 marcos de aluminio por día. Esos son básicamente lo que le están refiriendo acá, es el estándar de producción. De acuerdo al tiempo que se dedica para ensamblar este tipo de estructura, pues entonces ahí tienen el estándar del día. Y se entiende que ese estándar está sustentado en que una persona está trabajando correctamente al 100% de la capacidad nominal de un empleado que haga esta operación. Entonces ese es el estándar. Adicionalmente a Linda, que forma los marcos de aluminio, está Bob, quien forma y corta el vidrio y puede hacer hasta 48 pies cuadrados por día. Si nos vemos, lógicamente, lo que está planteando esto es como que tiene una ventana y la idea es que la persona tiene, por ejemplo, un marco y dentro de ese marco colocan los cristales. Básicamente es como lo que la idea, esto es básicamente las ventanas, esas ventanas, básicamente eso es lo que pretenden. Si nos vemos en el enfoque de formar, hay un marco y hay unos cristales que se ensamblan. Bien, entonces, ¿qué más nos decían por acá? Eh, Bot forma y corta el vidrio. Hay una persona que corta los cristales. El vidrio quiere decir los cristales que van a la ventana y puede formar hasta 48 pies cuadrados de vidrio por día. Cada ventana de marco de madera emplea 6 pies cuadrados de vidrio, o sea que al final son piezas de un cuadrado, pie cuadrado, que forman cada una de las hojas de cristales que se van a utilizar. Es una hoja de un pie cuadrado. Y en el caso de los marcos de madera, emplean 6 pies cuadrados de vidrio y los de aluminio emplean 8 pies cuadrados. La compañía desea saber cuántas ventanas de cada tipo debe de producir al día para maximizar la ganancia total. Entonces, en este contexto me interesaría saber que volvamos a lo que es los conceptos de, del problema y me interesaría que interpretemos nuestro problema, porque lo primero que debemos de hacer es interpretar nuestro problema, entenderlo y poder entonces realizar esta formulación. Entonces, la pregunta acá es, y veámoslo de acuerdo a lo que veíamos eh, de la formulación del modelo. Para usted formular un, problema, un modelo tiene que definir variables básicas, función, objetivo y restricción. Entonces, de acuerdo a las variables básicas, función, objetivo, entonces vamos a sacar primero cuáles serían nuestras variables, cuáles serían estas variables de decisión. ¿Cuáles serían nuestras variables de decisión? ¿Qué es lo que él quiere tomar una decisión? ¿Qué él desconoce? ¿Qué es lo que él quiere identificar para mejorar la producción? ¿Sí? ¿Cuál es la incógnita? ¿Qué desea saber el dueño, el gerente? Básicamente, ¿qué es lo que él quiere?
¿Qué le interesa conocer? Dígame a ver. La cantidad, maestra, de las ventanas, o sea, el tipo de las ventanas que se van a producir por los... Bien, o sea, lo que él quiere determinar es, él tiene dos decisiones. Una le vamos a llamar X1 porque es una definición de la variable incógnita y es definir qué cantidad de ventanas, ventanas tiene que producir con marcos de, vamos a poner, ellos hablan primero de marco de madera, pues entonces cuántas de marcos de madera. Pero asimismo, él le interesa determinar qué cantidad de ventanas con marcos de aluminio él tiene que producir. O sea, que al final de cuentas, la gran incógnita, y pensémoslo claro, son incógnitas. Las variables son incógnitas en el concepto de que desconozco la magnitud. Yo no sé cuánto es el resultado. Yo sé que él tiene que producir ventanas de madera y ventanas de aluminio. Ahora, no sé cuántas son. No sé. Bien, eso es la primera parte. Ahora vámonos a la segunda parte de nuestra información y es la función objetivo. Básicamente, ¿cómo vamos a medir la función? Otra cosa importante de uno poder analizar los problemas es entender que aquello que te genera el dinero dentro de tu modelo, esas son las variables. De cuenta, las expresiones que generan el dinero son las variables. De cuenta, son la gran incógnita, pero son las que te generan el dinero y por lo cual esa gran incógnita, tú lo que quieres es que se observe ganando más dinero. Entonces, ya el objeto de la decisión ya me estaban diciendo previamente que era de maximizar, por ende, y ganancia. Por ende, ya no tengo que más saber que yo sé que aquí lo que buscan es maximizar Z. Pero ya aquí en la función objetivo no vamos a hablar de ventanas de madera o ventanas de aluminio. Nos vamos a referir sobre la base de las expresiones. Entonces, ¿cuánto es que se ganan con cada una de estas ventanas? De acuerdo a las informaciones que nos estaban brindando acá. ¿Cómo sería? ¿Cuánto me gano? Repita la pregunta, maestro, por favor. Me pregunta en la función objetivo, yo tengo que utilizar el margen de contribución, o sea, lo que yo me gano, la ganancia de, en función de cada uno de estos productos que hemos definido acá. Entonces, ¿cuál es la ganancia que me está reportando el problema para cada una de estas variables? 180 dice por cada ventana, de marco de madera, y si es de aluminio 90. Entonces, lo que me está diciendo la función objetivo es, mira, tú te vas a ganar 180 la unidad de peso que sea por cada unidad de marcos de madera y te vas a ganar 90 por cada unidad de marcos de aluminio. Entonces, fíjate que ya aquí hemos traducido esas informaciones a una expresión matemática que nos muestra cuánto es el margen de contribución de cada uno de estos elementos. Entonces, en ese contexto, ya tenemos nuestro nuestro segundo elemento y vamos a restricción. Entonces,
Entonces, las restricciones, vamos a analizar. Las restricciones se refieren a las limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene este problema? Las limitaciones, vamos a ver que el contexto pueden ser limitaciones económicas, cuando estemos hablando de presupuesto, pudieran ser limitaciones de materiales, cuando estemos hablando de recursos disponibles que, que, que tienen una disponibilidad que se van a utilizar en el proceso de producción, pudiera ser limitaciones de mano de obra, pudieran ser de tiempo, o sea, hay diferentes, o sea, claro, la idea del semestre es que dediquemos tiempo a analizar diversos tipos de problemas para que vayamos incorporando en ese acervo de conocimiento las diferentes opciones de restricciones. En el caso del problema que vemos acá, pues las limitaciones, básicamente las primeras limitaciones que podemos observar, están en función de cuáles son las limitaciones que ustedes pueden observar acá. ¿Qué limitaciones pueden identificar en este problema? Por ejemplo, cuando le dice, Dodd hace marco de madera y puede terminar 6 al día, ¿qué información le está diciendo con eso? En materiales limitados. Entonces, ahí lo que tiene es que la capacidad de producción tiene un tope. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos hablando de Dodd, no estamos hablando de una gestión de recursos humanos, una mano de obra, que está limitada. Ahora, tenemos que traducirla en función de nuestras variables. Entonces, cuando Dodd dice hace, es el que forma los marcos de madera, ¿a qué se está refiriendo en nuestra variable? ¿A quién se está refiriendo el trabajo que hace Dodd? ¿A cuál variable de la que? Sí. Hay ¿Cómo que fue? ¿Sí? sí, lo de 2, que lo que él está trabajando sería la variable X1, que es la cantidad de ventanas de madera. Exacto. Entonces, él lo que está definiendo es, mira, la cantidad de marcos de madera. Y cuando él establece 6 al día, lo que está diciendo es que él puede producir 6 marcos de madera al día. Pero hay un conectivo matemático para que dar esta expresión. Y esa expresión, matemáticamente hablando, ¿cómo lo vamos a expresar? ¿Qué simbología matemática podemos hacer para que es la cantidad de marcos de madera se puedan traducir con respecto al 6? ¿Cómo debe ser esa expresión matemática para que se pueda interpretar esta ecuación o inecuación que debemos de formular para representar esta restricción? ¿Cómo puedo producir 6 al día? ¿Cómo yo digo que la cantidad de marcos de madera pueden ser hasta 6 al día? ¿Qué expresión matemática? Igual. ¿O qué otro tipo de expresión puedo utilizar ahí para traducir esa expresión? El menor que maestro. ¿Cómo? ¿Repite? ¿Me escucha bien? Ahora te escucho. Diga. Sí, le hacía la pregunta si se podría utilizar menor que, porque Y no puede ser mayor que 6, él llega hasta. llega hasta, Ah, por ende, como puede ser hasta, es menor que, mm, ujú, menor o igual ah, que. Entonces, en este caso, lo que estamos diciendo es que X1, que es la cantidad de marcos de madera, puede llegar hasta 6, pero puede ser menos que 6 también, porque la idea es que las restricciones de nuestro modelo nos dan un marco de acción desde el punto de vista genérico. Entonces luego vamos con la otra parte. Linda hace 4 marcos de aluminio. Entonces Linda, que es la otra persona que tiene, dice, bueno, mira, yo hago solo los marcos de aluminio, estoy refiriendo a X2,
y puedo hacer hasta 4 al día como estándar de producción. Bien, eso es en el contexto de estos dos señores. Pero luego me hablan de una persona que es que le suministra el cristal para ambos, para todos los marcos de madera o aluminio que sea. Hay una persona que es la que se dedica a cortar los cristales. Cortar los cristales es hacer tomar el cristal y hacer las divisiones que sean de un pie cuadrado posiblemente. Y esas hojas de un pie cuadrado es la que se ensambla luego en los marcos de las ventanas que vemos acá, ya sean de madera o sean de aluminio. Entonces, Bob, ¿qué hace? Bob forma y corta el vidrio y puede hacer hasta 48 pies cuadrados. O sea, Bob puede hacer hasta 48 pies cuadrados. En este caso, estos eran unidades y esto eran unidades de ventana. Pero en el caso de Bob, él forma y corta el cristal y puede hacer 48 pies cuadrados. Pero ¿cómo se consume ese material? El consumo, a lo que se refiere el consumo, es a la utilización. Entonces, en la utilización estamos viendo que, por ejemplo, marco de madera utiliza Se 6 lleva 6. y 8 pies cuadrados. Entonces, para construir esta expresión, pues entonces decimos, mira, cada ventana que se hace con marco de madera utiliza 6. Y a eso le vamos a agregar en el consumo a que cada ventana de marcos de aluminio consume 8. Y ya finalmente vamos a colocar una expresión que nos decían acá desde el punto de vista de las restricciones, y es que todas las variables tienen que ser positivas, no pueden ser negativas. Entonces, esa expresión la vamos a tomar siempre a todos nuestros problemas, y estas variables que tiene el modelo tienen que tener un resultado positivo o mayor que cero. Bien. Con esto, lo que hemos completado es nuestra primera formulación de un modelo matemático. Maestro, disculpe, una pregunta. Si en dado caso una variable me da negativo, ¿qué pasaría en ese problema entonces? Que no Bueno, sería adecuado el planteamiento. es probable que si en algún momento realmente no se puede dar negativo, es lo primero. El resultado final no puede ser negativo porque parte de la metodología de control es que hemos puesto una restricción en nuestro modelo y va a estar en cualquiera de los procedimientos, es que las variables son no negativas. Si haciendo manualmente un problema, cuando estemos, por ejemplo, utilizando el método simple, te da un resultado negativo en algún paso de algún procedimiento, lo que quiere decir es que violentaste el procedimiento y sacaste y entraste una variable que no debía entrar. Entonces, cuando estemos en el método simple, te puede pasar esa situación. Entonces, lo que tenemos que es detenernos. Nos detenemos, volvemos a la parte anterior y devolvemos el proceso y determinamos si realmente cometimos un error en la entrada de la variable y en la salida. Pero eso solamente va a suceder cuando estemos utilizando los procedimientos del método fase, dual, simple y todos esos demás. En el método gráfico, lamentablemente, no va a ser así porque vamos a enfocarnos en el eje cartesiano positivo. Entonces es mucho Ok, más fácil. En el método gráfico es difícil porque te vas a enfocar en el cuadrante 1, que ambas variables son positivas, por eso no te vas a equivocar. Donde te puedes equivocar es cuando estemos haciendo el procedimiento algebraico. En el algebraico sí pudiéramos cometer un error en la toma de decisión de quién entra y quién sale. Pero aquí ahora no te voy a decir ahora la parte final, que después al final del semestre me vas a escuchar que vamos a trabajar con los lados derechos negativos y demás, pero no te vamos a enredar ahora. Eso vamos a llegar al final para que podamos entender ya, hayamos sobrevivido toda esa parte y podamos decirte que
En algunos casos puede suceder que encontremos un procedimiento en donde hemos nosotros decidido un tema y nos ha dado negativo y para eso utilizamos otro procedimiento para resolverlo. Pero siempre cuando hay negativo tenemos que resolverlo. No puede estar. Y eso entonces en aquel momento vamos a aprender a cómo resolver. Metí la pata, no era. Es verdad, no era eso, era negativo. Bueno, ¿cómo no podemos devolver? Pero toca seguir adelante. ¿Cómo no podemos devolver? Y hacemos ese procedimiento, pero ya eso es, estamos trabajando el último tema, el quinto tema, mejor dicho, en la parte de dual simple y análisis de sensibilidad, pero para eso vamos a caminar primero antes de correr. Entonces, ¿qué nos dice el procedimiento del método gráfico? Pues el método gráfico nos dice un conjunto de pasos en donde tenemos que agotar ese conjunto de pasos para poder llegar a una solución óptima. Entonces, lo primero es lo que acabamos de hacer, definir el modelo. Luego, para las restricciones funcionales, vamos a identificar los puntos intersectos, pero son para las restricciones funcionales que tienen ambas restricciones, porque en el caso nuestro, por lo menos en este problema en particular, solamente hay una única restricción que necesita del auxilio de los puntos intersectos, porque en este caso X siempre va a ser 6 o menor que 6, X2 siempre va a ser 4 menor que 4, por ende la única que necesitamos calcular intersecto es a la tercera restricción que vemos acá. Entonces, cuando uno tiene una restricción de este tipo, 6x1 más 8x2 menor que 48, los puntos intersectos, si ustedes se recuerdan, no es más que hacer una variable cero y despejar la expresión que sale. Si x1 es 0, pues entonces la expresión que queda es que x2 es menor o igual que 48 sobre 8. Por ende, x2 es igual a 6. Entonces, el punto que me está estableciendo es 0 en x1 y 6 en x2. Posteriormente, si quiero encontrar x1, digo, bueno, mira, x2 es 0. Por tanto, x1, ahora despejo en función de x1, sería x1, sería 48 entre 6. Entre 6. Por tanto, x1 debe de ser igual o menor que 8. Entonces, aquí estaríamos hablando del punto 8 en x1 con 0 en x2. Bien, entonces ahora ya tenemos nuestras expresiones que pudiéramos nosotros tener ahí formuladas para poder desarrollar nuestra gráfica básicamente. Ampliar esto, ampliar todo lo que podamos esto para... Bien, entonces, ¿qué después que hemos identificado los intersectos? Me dice, mira, vamos a dibujar un eje cartesiano y seleccionar una escala conveniente para nuestra gráfica. Bueno, bien, eje cartesiano. Vamos a dibujar un eje cartesiano en el cuadrante número 1. Vamos a dibujar un eje cartesiano, por ejemplo, un eje cartesiano tenga una expresión para acá y otra para este lado. Por un lado, vamos a tener, por ejemplo, por acá arriba, vamos a decirle que esto es x2 y por acá le vamos a decir que x1. Ahora tenemos que definir una escala conveniente. Una escala conveniente quiere decir como la escala que hacíamos en física.
y dividíamos en función de los valores que vamos a graficar. Entonces vamos a ver nuestra gráfica y vamos a ver los máximos valores que tenemos que graficar en cada uno de estos. Por ejemplo, el eje 1 tiene ¿y qué pasó? Aquí dijimos que era X1 menor o igual que 8, por tanto, el punto era 8,0. No sé dónde se fue esa información, pero excelente, bien. Se borró, pero excelente. Entonces tengo X1 8 y, por ejemplo, aquí X1 es 6, sería, y X2, entonces X1 tiene que llegar por lo menos a 8, por lo menos a 8. Entonces yo tengo que hacer divisiones que permitan llegar hasta ahí. Entonces vamos a tratar de tomar una unidad de medida, tratar de simular una unidad de medida. Vamos a ver aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, voy a hacerla aproximadamente 1 es a 1. O sea, hice una escala 1 es a 1 porque los valores son pequeños y puedo hacerla. Pero si hay una cantidad de líneas, pude hacer 8 divisiones y quiero hacer 80, pues divido 80 entre 8 y a 10, 1 es a 10 para que sea 10, 20, 30, 40, 50, 80. Eso va a depender de la cantidad. Pero en este caso es bastante pequeña, por ende nos permitió en este caso utilizar el 1 es a 1. En el caso de X2, por el X2 tengo 4 aquí arriba y tengo 6 por acá debajo, 0,6. O sea que el máximo valor que tengo que graficar para colocar nuestras restricciones tiene que ser 6. Vamos a ver si podemos llevarle hasta 6. 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a hacerlo más pequeño. Un poquitico más pequeño. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí también hago mi escala 1 es a 1 porque permite, por los números que voy a graficar, hacerla como tal. Igual yo puedo hacer, y le vamos a compartir otros videos de sesiones anteriores donde se ven escalas diferentes para cada uno de los ejes, acomodando la cantidad de divisiones que ya hemos podido lograr en. Entonces vamos a graficar nuestras restricciones. Por ejemplo, la primera restricción le habla que X1 sea menor que 6. X1 sea menor que 6. Entonces, en este caso, lo que me está hablando básicamente es una restricción que siempre sea menor o igual que 6. Por ende, es una restricción que iría hacia abajo. O sea, que esa expresión es el 6 o hacia abajo del 6. Luego, la siguiente restricción, pues me habla de X2 menor o igual que 4. Bueno, igual en este caso me está hablando de una restricción que vaya siempre o 4 o menor que 4. O sea, esta restricción también. Entonces, la ecuación 2 y en el caso, esta es la ecuación 1. Bien, la ecuación 3, pues entonces la ecuación 3 me habla de unir el punto, el 6 en el X2 con el 8 en el X1. Entonces hay una expresión que me va a unir el 6 con el 8
de x1. Entonces, esta expresión me va a reflejar la tercera ecuación. Esta es la ecuación número 3 y también es una expresión que va hacia abajo. Entonces, aquí lo que hemos determinado es el espacio. En esta parte, lo que hemos determinado es el espacio de solución posible, porque sabemos que esta gráfica es hacia abajo, por ende no debe de pasar de esa línea. Pero igual esta no debe ser hacia acá, porque también una forma de ver es la gráfica, ¿va al 0 o no va al 0? ¿Cómo lo sabemos? Yo me pongo de este lado. Si yo digo que el 0 cumple con esta expresión, que el 0 es menor que el 48, pues entonces ya yo sé que esa gráfica va hacia el 0. Y ya todo lo demás sabemos que esta era menor que 6, ya sabemos que entonces todo este polígono que vemos acá es nuestro espacio solución. Ahora, lo que me interesa no es el polígono, a mí lo que me interesa es uno de esos vértices. Uno de esos vértices, por ejemplo, el 0, este aquí, este otro vértice, este acá o este acá, uno de los vértices esquina, uno de ellos es el mejor. Pero, de acuerdo al método gráfico, después que identificamos el espacio de soluciones factibles, es determinar cuál es la solución óptima. ¿Cuál de todos esos, señoritos, puntos que vemos acá, cuál de todos ellos, y uno de los vértices es el punto más favorable, es el óptimo? Bueno, el método del método gráfico dice evalúa cada uno de estos puntos y en la función objetivo, dígase, evalúalo en la función objetivo y el que tenga el mejor Z, ese es. Pero si auxiliamos el procedimiento con el método matemático, pues entonces el método matemático me dice, no, mira, oye, lo que vamos a hacer una mezcla y entonces, en este caso, es graficar esta función dentro de dentro de este esquema y como es de maximización, pues entonces utilizar la simulación de esa función objetivo para identificar cuál es el punto máximo de esta expresión. Entonces, para eso utilizamos nuestra función Z, dice que es 180x1 más 90x2. Y entonces le vamos a dar un valor de Z, un valor de Z. Yo por lo regular trato siempre de darle un valor de Z que sea múltiplo de estos dos señoritos que están. Por ejemplo, el 180 y el 90, ambos son múltiplos entre sí, porque yo divido 180 entre 9, me va a dar 2. O sea que 18 entre 2 me da 180 entre 90, me da a una proporción de 2. O sea que si yo puedo hacer un múltiplo de el 180, por ende me va a encontrar con el 90. Ahora, ese múltiplo tiene que estar dentro de los valores que yo puedo graficar acá para que no pase del 8 y del 6. Por ejemplo, yo no me puedo poner a, dámele el 1800. Ah, bueno, el 1800, Z es igual a 1800. Bueno, Z entre 1800 es a 10. X1 me va a dar 10. Pero mira, X1, ya el 10 está pasando por ahí fuera del ejercicio. Y el 90 me va a dar 20. El 20 por acá también va muy lejos. Entonces, tenemos que seleccionar. Igual, el 180 y el 90 pudiera ser, porque el 180 entre 1 me va a dar 1 y 2. O sea que es un valor aproximado. O sea que podemos tomar, yo pudiera ver, y a consideración de ustedes, como el 180 me da muy mínimo,
pudiéramos multiplicarlo por 2 y hacer mejor un z igual a 360. Hacer que z sea equivalente a 360. Si hacemos que 180x1 más 90x2 sea igual a 360, ¿quién va a ser los puntos intersectos? Bueno, x1 es 0. X2 va a ser igual a 360 entre 90. Y eso le va a dar igual a 4. Por tanto, aquí le está diciendo 0 con 4. Y por el otro lado, x2 igual 0, pues x1 va a ser 360 entre 180, le va a dar a 2. 394, por tanto 360 a 2. Por tanto, aquí me está dando el punto x1, 2 con 0. Entonces ya aquí yo puedo unir en x2, 4, x1, 2. Entonces es el 4 con el 2. Entonces yo pudiera simular una unión entre el 4 con el 2. Pero ¿qué pasa? Ya esto lo que me da es la simulación de la función objetivo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo hacer una paralela a esta, una paralela a esta, otra paralela a esta. Y miren cómo la z lo que va a hacer es aumentar. Estoy aumentando porque es positivo. Entonces, miren qué pasa. Ya a este punto, ya hay más puntos fuera de este. Fíjate que ya ahora está, es entre este grupito de puntos que ahora estamos hablando de puntos en estos dos puntos. ¿Cuál de estos dos puntos pudiera ser más óptimo? Entonces seguimos trazando paralelas y miren algo aquí. Ya ahí, básicamente yo estoy observando que presumiblemente el punto óptimo más razonable es ese señorito que está ahí. O sea, ese señor que está ahí es nuestro presumible más óptimo porque sería el último que tocaría la gráfica. Y entonces vemos aquí que eso es la unión de la ecuación 1. Vemos que esa es la unión de la ecuación 1 con la ecuación 3, que era la ecuación de la función de materia prima de los vidrios. Entonces, nosotros podemos resolver el sistema ya de ecuaciones, porque ahora estamos hablando de ecuaciones, sistema de ecuaciones, porque recuérdense que para encontrar la intersección de la unión de dos rectas, simplemente lo que tenemos que aplicar es la solución del sistema de ecuaciones simultáneas que forman ese conjunto de funciones. Y en este contexto sería la ecuación número 1 con la ecuación número 3. Pero ya como ecuaciones, por ende, la ecuación 1 sería x1 igual 6. Y la otra era 6x1 más 8x2 igual a 48. Lo bueno de esto es que ya, a grosso modo, ya me dijeron la solución de x1. x1 es igual a 6. Por ende, x2 simplemente sería la sustitución de la variable en función de este resultado de x1. Por ende, x2 sustituyendo la variable en función de x1 igual 6, pues entonces, ¿qué tendríamos? Que
48 menos 6 por 6 entre 8. Por ende, esta expresión es 48 menos 36 entre 8, o lo que es lo mismo, 12 sobre 8. Y aquí vemos que tenemos cuarta y cuarta. Sería 3 medios. Entonces, x2 es igual a 1.5. Bien, recordemos que las expresiones matemáticas, como les decía, eran expresiones para fines de encontrar. Otra forma que ustedes pueden hacer es, y para validar sus informaciones, es que pueden proyectar el punto. Este era el 6, sabemos que ya este X1 igual 6 porque sabíamos, pero ustedes pueden proyectar este punto para acá y ahí validar la respuesta matemática. Importante. Cuando hagan su gráfica y ya ustedes encuentran presumiblemente el punto óptimo, ustedes pueden hacer la proyección del punto al eje cartesiano y debería de similar a la respuesta matemática que usted acaba de hacer. Y en el caso de nosotros está entre el 1 y el 2. Y por ende, como está entre el 1 y el 2, se puede presumir que el resultado matemático arrojado por la expresión anterior se puede validar que es correcto. Entonces, cuando ustedes hacen su grafiquita bien estructuradita, si ustedes ven que el punto en la gráfica le dice un número en específico y usted en el cálculo matemático le da, por ejemplo, 2.5, bueno, disculpa, matemática, vamos a revisarla de nuevo, o la gráfica, vamos a revisarla de nuevo porque tiene que ser coherente. Tiene que ser coherente en el caso del cálculo. Tiene que verse acá. Acá posiblemente no hay que sea 1.5 matemáticamente hablando en la gráfica, porque posiblemente la gráfica tiene una dimensionalidad que no es tan exacta. Pero si usted utiliza una hoja de cuadrícula, ustedes pudieran utilizar las segmentaciones de la cuadrícula para encontrar el punto exacto. Y el cálculo matemático tiene que coincidir literal. Pero en este caso, por fines de aproximación, yo veo que es entre 1 y 2. Yo doy válido que es 1.5, básicamente la solución. Entonces, si ahora aplicamos nuestra función objetivo, ya entendiendo las informaciones, pues entonces pudiéramos simular la solución matemática de Z. Entonces, nuestro Z matemático dice 180 por 6 más 90 por 1.5. El Z matemático, ¿cuánto sería? 180 por 6 más 90 por 1.5. 180 por 6, 1080. Más 90 por 1.5, sería 90 más 45, sería 135. Por ende, aquí estamos hablando que el Z matemático estamos obteniendo más 135. Estaríamos hablando de un Z matemático de 1215. Bien. Ahora, esa es la solución matemática. Esa es la solución matemática. Este punto de acá es la solución matemática que hemos alcanzado. Y ese punto óptimo le dice 6 con 1.5 para ganar un Z de 1215. Pero esa es solamente la solución matemática. La solución matemática y
y veámonos en el contexto de producir 1.5 ventanas. En realidad, el punto 5 ventanas como que me está quedando incompleto. En realidad, en un problema de vida real, eso como que me queda, me deja insatisfecho porque no puedo vender media ventana. En realidad, la contribución que estoy estimando de que me estoy ganando 135 es como que estuviera vendiendo media ventana. En realidad de cuentas, yo puedo producir una o puedo producir. Entonces aquí lo que estamos viendo es que en el caso de la restricción de marcos de madera se está consumiendo correctamente y completa, y la restricción del tiempo de los cristales se está consumiendo completamente. Ahora, la diferencia que está es en esta restricción que tiene holgura, tiene una excedente, no está cumpliendo con el requerimiento. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ahora pensar qué está sucediendo acá. Ya tenemos una solución matemática. Ahora tenemos que pensar en una solución conveniente. Como le decíamos en las expresiones de los procedimientos de la unidad 2, de la unidad 1, le decíamos que había una fase, le aplicábamos la solución matemática. Excelente, resolvimos el problema. Resolvimos el problema, míralo ahí, lo resolvimos. Sé que debo de producir 6 ventanas de madera, 1.5 ventanas de marco de aluminio y consumo todos los cristales que están ahí. Fíjense que lo consumo todo. Fíjate que los 48 pies cuadrados se consumen si usted agarra y dice 6x1 más 8x2 menor o igual que 48. ¿Cuántos cristales estoy consumiendo? 6 más 8 por 1.5. Le estoy formando 2. Le estoy poniendo la mitad de la 8 que necesito. Estoy poniendo, es como, por ejemplo, yo tengo una ventana que tiene 8 cristales. Entonces le estoy poniendo cristales a la mitad. La otra mitad no tiene cristales. No puedo hacer nada con esa ventana. Esa ventana no la puedo vender. No la puedo entregar al cliente. El cliente no va a estar satisfecho con esa entrega de que mi ventana tiene la mitad con cristal y la mitad sin cristal. Y no te va a pagar por esa ventana. No te la voy a recibir. No me interesa. Pero con este esquema estamos utilizando los 48. Estos son los 12. Estos están consumiendo los 36 y estos están comiendo 12 cristales. Al final de cuentas estoy consumiendo mis 48 cristales. Pero no me da suficiente para producir más ventanas. Tengo necesidad. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cómo podemos nosotros mejorar un poco esta solución? ¿Qué podemos hacer? Dígame, a ver, ¿qué pudiéramos hacer nosotros para mejorar este esquema de producción en donde vemos que podemos entregar el estándar, pero me faltan cristales para poder entregar el estándar de los 4 marcos de aluminio que pudiera generar Linda? ¿Qué ustedes piensan? ¿Cómo pudiéramos asesorar mejor este proceso de producción? Maestro, no sé si me entiende, pero yo casi no le escuché bien la pregunta. Sí, la idea es, de acuerdo a las informaciones que hemos obtenido acá, hemos encontrado que vamos a ganarnos 1.215 en una solución matemática que nos lleva a producir 6 ventanas de madera y 1.5 ventanas de marco de luz. Vamos a consumir todos los cristales, pero ese 1.5 nos está dejando una ventana a medio terminar. ¿Qué podemos nosotros hacer en este esquema de producción para tratar de mejorar esta solución matemática?
¿Qué acciones, qué iniciativas ustedes creen que deberíamos de hacer para nosotros poder completar esta producción y que entonces tengamos mejores perspectivas de ganancia? Si producimos más, ganamos más. Maestro, ¿no sería bueno agregar una cuarta persona, así que le pueda ayudar a el que corta los vidrios, a hacer más cristales y así hacer mucho más cantidad de ventanas de madera y de aluminio? Bien, ahí te doy la razón en parte, pero ahora vamos a entrar mejor en un análisis un poco más en detalle. ¿Y por qué lo digo? Porque en vez de buscar una cuarta persona, vamos a ver esto. En este momento, yo pensemos en su utilización. ¿Cuál es la utilización que tiene Do? Por ejemplo, Do por ejemplo, Do, pensemos en la utilización. Él produce 6 y el estándar es 6. ¿Cuál es su capacidad de uso diario de trabajo? Sí, maestro. El 100% del tiempo se consume en su trabajo. O sea que el tipo de trabajando a una capacidad de el 100%. Bob también está siendo utilizado. Mira, él forma sus 48 pies cuadrados de cristales y está siendo utilizado el 100% del tiempo. Sin embargo, Linda solamente está siendo utilizada 1.5 ventanas de 4 que puede fabricar. ¿Qué quiere decir? Que Linda está siendo utilizada apenas el 37.5% del tiempo. Bien, que aunque Linda forme las 2 ventanas completas, todavía le queda, imagínate que tú le digas a Linda, produce 2, todavía 2 de 4 es un 50%. Pero entonces tiene los cristales. Bien. Profesor, entonces, disculpe. Sí. En ese caso lo que hay que hacer es cambiar a Linda, porque si otra persona puede realizar el mismo trabajo de Linda, a menos que ese trabajo sea muy forzoso, lo que sucede en ese caso es que hay que cambiar a Linda porque no está produciendo la cantidad necesaria. Sí, pero no está produciendo la cantidad necesaria porque el modelo matemático no permite. Si ella tuviera los cristales, ella la puede formar. El problema es que no están los cristales disponibles. Entonces, tu compañera anterior me dijo, bueno, pon otra persona a poner más cristales. Sí, es correcto. Entonces, maestro, disculpe. Entonces sería poner a Linda a ayudarle a Bob a que, porque ellos utilizan los cristales, como usted dice, para poder elaborar y terminar las ventanas. Sería entonces poner a Linda como su ayudante a Bob para que produzcan más cristales y que ella le pueda rendir más en el trabajo y que utilice su capacidad. Pero tú sabes que muchas personas dicen, pues yo tengo que hacer el trabajo de él y después venir a hacer el mío. Bueno, mira, esa es una opinión, pero fíjate que la solución planteada por tu compañera es correcto, porque la idea acá es que yo te voy a buscar trabajo. La otra opción es yo te mando para tu casa, contrato a una persona y entreno a esa persona para que forme los cristales que yo necesite y el otro tiempo se dedique a formar marcos de aluminio. Entonces, Linda tiene dos opciones. O se entrena para poder formar cristales y en el 50% del tiempo forma cristales y en el otro 50% del tiempo forma sus ventanas. Entonces,
Eso es así de simple. La vida es así de simple. Y usted trabaja para fines de llevar el moro a su casa, llevar ese sustento. Y por ende, si usted quiere, usted trabaja y si no, lo mandamos para su casa y buscamos a otro que quiera hacer el trabajo. Tal vez no sea linda, pero básicamente el ejercicio es como lo vamos a plantear ahora. Pero ¿qué va a pasar? Que pensemos en que Linda se dedica un 50% del tiempo. Linda se dedica un 50% del tiempo a formar los vidrios. ¿Qué, ¿Qué cantidad de vidrios tiene ella que producir en ese 50%? ¿Cuántos cristales pudiera ella formar como estándar si se dedica el 50% del tiempo a fabricar vidrio? Si, si el chico produce, vamos a poner 24. 1.5, ¿no? ella debería producir lo que le haga falta para completar su trabajo. Es de un 4, sería 2.5. No, el estándar, como dijo la compañera, es 24 pies cuadrados, porque al final de cuentas, si el estándar de 48 un día completo, en el 50% del tiempo debe de producir 24. Entonces, si yo le digo, genera en la mañana que es el 50% del tiempo, tus 24 pies cuadrados, y en la tarde, dedícate a formar marcos de madera de aluminio. ¿Cuántos ventanas de marco de aluminio debe de generar en la tarde, en el otro 50% del tiempo, para que cumpla con el estándar del 50% de ella? ¿Cuántos serían esas ventanas? Usted dijo que haga un 50 Ajá. en producción. Si ella hace 50, ¿cuántas ventanas tendría que hacer? 2, maestro. 3. Dos ventanas, porque como su estándar es 4, la mitad del tiempo genera 2. Pero ahora vamos a ver qué pasa con el consumo. Yo ahora mismo tengo 48 cristales, tengo cristales o vidrio. Yo tengo vidrios, cristales, ahora mismo disponible 48D y 24. Actualmente tengo una disponibilidad de 72 pies cuadrados de cristales. Tengo disponible 72 pies cuadrados. Pero ¿qué va a pasar aquí? El consumo va a ser, el consumo va a ser 6 por las 6 unidades que voy a generar y voy a consumir 8 por las 2 unidades que va a producir, que va a consumir Linda. Por ende, ¿cuánto va a ser el consumo de cristales? 36 más 16. ¿Cuántos cristales se van a consumir? 36 más 16. ¿Cuántos cristales? 52. 52 cristales. Pero ¿qué va a pasar ahora? Miren aquí. Hay disponibilidad de 72. Por tanto, ¿qué va a pasar ahí ese primer día? Me va a generar un inventario. ¿De cuánto me va a quedar inventario de cristales hechos al final de ese día? 20 pies. Maestro. Me va a quedar sobrando 20 cristales que no pude consumir en ese día. Entonces, ahora me está generando un problema. Linda no se puede dedicar a producir solo vidrio 50 y 50. ¿Por qué? Porque entonces ahora cada día me va a generar un excedente de cristales. Ah, pues entonces mira, eso fue el lunes. Linda, vamos a hacer algo. El lunes vas a hacer esto. Pero, El martes no, maestro, porque con esa excepción, que con ese inventario de 20 más, por ejemplo, el lunes que hizo
quedaron 20. Supongamos que quedaron 20 cristales en el inventario. Y el otro día el BO hace 48, ya son 68. Vamos para Ese allá. día se encarga al 100% de hacer sus ventanas. Vamos a ver Es qué mi pasa. Vamos a ver qué pasa el martes. El martes ahora yo tengo de vidrio 20 más los 48. Ahora, como tú dices, tengo 68. Entonces, Do seguirá haciendo sus 6 ventanas. Y Linda ahora produce 4 ventanas. Y ambos, incluyendo Bo, todos van a trabajar al 100%, de acuerdo al estándar. Pero vamos a ver si esos 68 cristales me van a poder generar todas las ventanas posibles. ¿Cuántos cristales se van a consumir? Bueno, la expresión me dice que son 6 más 8 por las ventanas de aluminio. ¿Cuántos cristales se van a consumir? 36 más 32. ¿Cuántos cristales se van a consumir? 68. Por ende, al final del día del martes, el inventario de cristales se vuelve 0. Y el miércoles, ¿qué vamos a hacer? Lo que hicimos el lunes. Y el jueves, lo que hicimos el martes. Y así sucesivamente. Entonces, Linda va a tener que 2 días a la semana trabajar con vos, media jornada, para así completar, tener la producción completa, maestro. así mismo es, pero déjame buscar esto que está. Entonces, miren qué va a pasar. Maestra, pero Básicamente, trabaja el sábado, sería entonces 3 días a la semana trabajar con vos y 3 días a la semana trabaja esos 50%. no, No es, posiblemente no trabaja los sábados porque va a ser de ok, lunes a viernes. Pero, por ejemplo, miren aquí el análisis desde el punto de vista de esto. Nosotros vamos a pasar de una producción matemática de 1215 a un esquema de trabajo de lunes, martes y miércoles. Por ejemplo, Do siempre va a trabajar al 100% de su trabajo con los marcos de madera. Y Linda se va a manejar 50 y 100% al otro día con las ventanas de aluminio. Pero en cristales, Bot siempre va a trabajar al 100% y Linda en un momento le trabaja el 50% y en otro momento no trabaja eso. Pero consolidado, Linda siempre va a trabajar al 100%. Ahora todo el mundo trabaja 100% todos los días promedio, todo el mundo trabaja 100%. Y veamos el esquema de utilización. Los cristales se van generando un excedente, se consumen al otro día. Excedentes se consumen al otro día. Y entonces miren qué pasa ahora con la solución de la ganancia. Ahora, nosotros en promedio vamos a generar una función objetivo de 1350. Quiere decir que vamos a generar por encima de la solución matemática que era 1215, vamos a generar ahora una ganancia de 135 adicional, que representa un incremento en la solución matemática de un 11%. O sea, mejoramos un 11% el margen de ganancia y por ende la productividad del negocio. La productividad que rondaba inicialmente por el 79%, por ejemplo, la productividad rondaba por el 79%, ahora la llevamos al 100%. Entonces, la idea es que entendamos esto. La solución matemática sí es una solución matemática. Excelente. Muy bueno. La solución matemática es eso, una solución matemática. Pero este tema de la optimización
Entonces viene la parte que nos toca analizar. ¿Cómo nosotros podemos desdoblar este tipo de problemas y transformarlo entonces en un esquema en donde tú le puedas poner tu plan de trabajo a cada empleo? Y en este caso es la mano de obra que estamos aquí optimizando, es para ganar más dinero. Entonces, como yo les decía, los problemas que vamos a ver durante todo el semestre, básicamente tratan de analizar los problemas en el contexto de, de qué es un estudio de investigación de operaciones. Es cumplir con este conjunto de paso a paso. Analizamos nuestro problema, recolectamos las informaciones, definimos cuál es la inquietud, formulamos un modelo matemático con expresiones que representen el problema y luego aplicamos la solución con computadores, lo vamos a ver en breve, con la computadora para encontrar una solución óptima. Pero esa solución óptima hay que validarla y mejorarla, si es posible, mediante pruebas, ensayos, y cuando estemos haciendo el análisis de sensibilidad también vamos a incorporar algunas funciones adicionales para analizar estos problemas. Entonces, y ya después que hemos encontrado una solución óptima mejorada, pues la implementamos. Entonces la implementación, como les decía, es simplemente traducir eso en órdenes de trabajo, como esto que vemos acá, que básicamente lo que le indicamos es cómo vamos a trabajar esto. Mira, fulano, tú toca hacer esto, tú vienes esto. Entonces, esa es investigación de operaciones, cómo nosotros podemos analizar los problemas, interpretarlo y dar una solución conveniente. Bien, entonces, estamos de acuerdo que esta es una solución ya mejorada, ¿no verdad? Que se puede implementar. Bien. Entonces, en la unidad 2, ustedes tienen algunos, tienen una aplicación que la pueden descargar del zip que tienen ahí, lo deben descomprimir y llevarlo a extraer here, a extraer aquí, para que le saque todas las informaciones del comprimido y buscar una subcarpeta Tora y darle clic para instalar. Entonces, ahí le muestra en esta presentación cómo es el proceso de instalación. Dile clic, dele a este botón para que haga la instalación, dígale que sí a todo lo que le aparezca, continuar, sí, 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 hasta que se instale. Y cuando usted le dé para ejecutar, lo primero que le va a manejar es un error. Un error. Y ustedes van a decir, sí, este programa no sirve. Sí, el programa tiene una dificultad y es la configuración de la pantalla. No puede utilizar la configuración que usted tiene de pantalla ampliada. Tiene que bajarla a una configuración de 1024 por la que usted tenga. Yo voy a poner la mía. Y para usted mejorar y cambiar la configuración de pantalla, simplemente va al inicio, Display Settings de pantalla, y va a buscar dentro de la configuración de pantalla algo que diga resolución. Y la resolución, la que busque 1024 adelante por la que tenga en su computador. En el caso mío me está pidiendo 768. Y cuando tengo esa configuración de la pantalla ya reducida, hemos reducido nuestra pantalla al esquema de diseño de Tora, entonces ya ahora Tora va a poder funcionar. Después que usted está dentro de la aplicación, usted puede devolver la configuración de pantalla a la original, pero puede que algunos diseños del gráfico no se vean correctamente, pero si uno la quiere, la deja así. Y después que termine de usar Tora, se devuelve a la configuración que usted tenga por defecto. Bien. Click here. Lo que te está diciendo, haga clic ahí. Le doy clic ahí. El menú principal, y es lo que quiero que entiendan, ustedes van a tener dos presentaciones.
Después de esto, te dice, mira, reconfigure su pantalla a la que básicamente lo que le dice acá es, vaya al inicio, busque configuración de pantalla, seleccione la configuración de pantalla que le aplique y ya entonces usted va a poder entrar. Catora y va a poder entrar. Y cuando haga clic here y entonces ya el menú principal tiene las diferentes opciones. Nosotros vamos a utilizar Linear Programming, que es programación lineal. Vamos a ver al final el método de transporte y en alguno que otro problema vamos a pedirle programación entera para encontrar soluciones con valores enteros directamente. Entonces, y aparte de eso, ustedes van a tener una, déjame ver, del método gráfico. Bien, pues yo creo que eso era lo que quería ya de todo. Entonces vamos a utilizar Tora. ¿Cómo podemos utilizar Tora? Bueno, en el menú principal le damos Linear Program. Cuando vamos a ingresar un problema, simplemente le decimos Enter New Problem. Yo quiero registrar un nuevo problema. Digo, Go to Input Screen. Go to Input Screen. Entonces yo puedo ponerle aquí nombre del problema. Problema, por ejemplo, 31-7, por ejemplo. Tiene dos variables, tres restricciones. Número de variables, 2. Número de restricciones, 3. Y te genera una matriz en donde tú dices, nombre de la variable, cantidad de ventanas de madera, por ejemplo. Cantidad de ventanas, por ejemplo, de aluminio. Y luego, entonces vas a escribir los valores de la función de tipo. 180, 90. Y después así para cada una de las restricciones. La primera era que 1 menor o igual que 6 y así sucesivamente. Entonces, pero cuando usted tiene su problema ya guardado, hecho anteriormente, y usted sabe que usted grabó ese problema y lo quiere volver a llamar, pues entonces usted busca su tablita, problema 317, y dice, yo lo había guardado anteriormente. Déjame abrir este problema. Y mírenlo aquí. ¿Cuántas ventanas de madera? ¿Cuántas ventanas de aluminio? Muy bien. 180, 90, 16, 1, 4 y 8, 6 y 8, 48, menor o igual. Y entonces ya con esta formulación, pues entonces nosotros podemos pedirle a Solver que lo resuelva por el método gráfico, que es el que hemos visto hasta hace un momento. Entonces, para resolver el problema le decimos solve menu. Y entonces, no lo voy a grabar porque sabemos que lo grabamos previamente, pero si no lo he grabado, le digo grabar. Entonces me habilita una parte de un menú de solución del problema. Y le vamos a decir resolver por el método gráfico. Me pregunta, ¿quieres ir a la salida? Sí, yo quiero ir. Miren cómo tengo la formulación. Fíjense que aquí, mírenlo ahí, la formulación 180x1 más 90x2, x1 menor o igual que 6, x2 menor o igual que 4, me pone los 0 para indicar que es 0 aquí, 6x1 más 8x2 menor o igual que 48. Confirmo que son mis restricciones. Y si quiero puedo graficarlo. Mira, es verdad, era una recta así. Sí, era una recta así. Y esta, la 3, mire, se unía el 6 con el 8 acá. Y este es el espacio de solución. Y entonces, si quiero encontrar de una vez la solución, mejor le doy ahí y miren cómo me muestra la función objetivo y me dice, el punto máximo es este, y mírenlo aquí, 1215, 6 y 1.5. Pero como les decía, lo único que me va a brindar este aplicativo, es la solución matemática.
Y cuando veamos Excel, Excel también me va a dar la solución matemática. Solamente. La fase de validación, la fase de mejora, de buscar mejor alternativa de solución. Lamentablemente eso no se lo va a dar ninguna aplicación. Y entonces la idea que pasemos acá este cuatrimestre, semestre, es básicamente eso, de que ustedes entiendan la solución matemática es una solución matemática. Ahora hay que traducir esta solución en una solución de vida real. Y la solución de vida real tiene que ir acompañada de un análisis en donde ustedes le saquen el mejor provecho a la solución que usted ha encontrado. Y no quedarse como que la solución matemática, eso fue lo que me dijo el profesor, me enseñó Tora o Excel y yo lo hice en Solver y Solver me dio esto. No, el Solver te dio la solución matemática, la solución óptima de acuerdo a las informaciones. Entonces la idea es que de aquí a que termine el semestre, yo quiero que ustedes le falten el respeto a la solución matemática y entonces usted les va a faltar el respeto encontrando una mejor solución factible, acomodando el problema a mejorar. Entonces, cuando usted haga eso, entonces yo me voy a sentir conforme porque esa es la idea, de que se entienda que estos recursos de sistema, por ejemplo, vamos a aprender luego a utilizar Excel para encontrar esta solución de manera matemática utilizando Excel, pero es la solución matemática. Yo quiero que ustedes entonces, luego de esa solución matemática, empecemos ahora a desdoblar los problemas y a encontrar mejores alternativas si es posible. Si no es posible con los recursos actuales y es efectivamente que se necesita poner recursos adicionales, pues entonces con el análisis de sensibilidad, ahí lo vamos a analizar. En el análisis de sensibilidad es que vamos a entrar y decir, ah, no, pero si yo le pongo chisma de recursos aquí, puedo mejorar en este sentido. Ah, bien, pero vamos allá. Por el momento, lo que vamos a hacer análisis es de que no aparezcan valores fraccionarios. Por el momento, dígase, en lo que nos vamos a dedicar para las próximas semanas es por lo menos a quitarle los números fraccionarios a las soluciones, de que por lo menos no aparezcan valores fraccionarios. Pero ya más adelante, como les dije en el análisis de sensibilidad, vamos a buscar mejores soluciones concretamente. Bien. Preguntas. Preguntas. Todo claro hasta ahora, maestro. Bien. De acuerdo. Entonces, miren, la unidad 2, aparte del tema del método gráfico, hay una parte hay un material acá también creo que tiene que ver con ejemplos ya de programación lineal, que lo veríamos entonces en la próxima semana para ya tener algunos ejemplos más en concreto de la aplicación de los problemas. Entonces, por favor, traten de descargar la parte de los materiales y vean este tema de los ejemplos de formulación de programación lineal, porque ahí iremos a abordar directamente esto y vamos a ver los diferentes contextos en donde podamos interpretar esa parte. Y ya después de ahí, entonces sí vamos a entrar a la unidad número 3 que tiene que ver con el método simple. Y entonces ya ahí buscaremos las herramientas para aplicar estos problemas, ya tanto en Excel como en Solver, en Solver de Excel y en Tora, que también veremos cómo lo hacen, igual cómo lo podemos hacer manualmente, como vimos hasta si no hay preguntas, pues entonces lo vamos a dejar hasta acá. Nada, yo en un ratico le cargo el video y le digo cuando esté disponible. ¿De acuerdo? Bien, maestro. Bien, pues pasen buena tarde. Buenas noches, maestro. Bye.